Antes de compartir la palabra, quiero hacer llegar una invitación de parte de la comunidad cristiana de Rancagua. El fin de semana del 10, 11 y 12 tenemos un retiro en el cual va a compartir en esa oportunidad el pastor de Brasil, Jamé Nobre. Jamé Nobre tiene un ministerio de pastorear pastores. Y en esta oportunidad él nos va a compartir sobre la familia. Ese retiro tiene un costo de 15,000 pesos, en el cual desde los 15 años cumplidos, desde ahí hacia arriba se cancela. El lugar está por confirmar, pero hasta el momento va a ser en Machalí, en el colegio o liceo Gabriela Mistral, que está en el mismo centro. Más adelante, en el transcurso de la semana, vamos a entregar más información al respecto, la vamos a hacer llegar para los que quieran participar. De paso, digo de que si la congregación toda va a participar, habría que coordinar para que ese día no se tenga reunión, pues se termina el día 12. Pero eso es un tema interno que después se ve. El pago se hace en el mismo lugar. O sea, no va a haber como jornadas anteriores en el cual hay una comisión, se hacen los pagos antes, no. Es en el mismo lugar. ¿Está claro? ¿No me equivoqué en la fecha? No. Perfecto. El domingo pasado estuvimos compartiendo lo que significa la cruz. Un breve resumen, hablamos de lo que significa la cruz para muchos, lo que significa la cruz para Dios. Y uno de los puntos que tocamos es que sin la cruz no hay reino. Y nos centramos en dos elementos muy importantes. La primera, la cruz del punto de vista de los romanos, que fue un medio de crueldad en la cual ellos usaban, y en la forma también para someter a hombres rebeldes, pueblos rebeldes, naciones rebeldes. Estuvimos hablando también de lo que significó ese proceso en la vida de Jesús y también respaldamos un poquito de que la cruz no fue un invento, la crucifixión no fue un invento de los romanos, y aún así vimos a dos personajes de la historia de ese momento contemporáneo, de esa época en la cual Claudio Josefo da testimonio de lo horrendo que era, y también lo hicimos a través de otro hombre que era un filósofo y tenía otras virtudes más. Y el pasaje central que usamos fue Hebreos 12, 1 al 3, en el cual voy a volver a leer, pero con otra versión. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe.
corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez sienten si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús. La otra versión que leíamos en aquella oportunidad dice: mediten en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. La cruz de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Así como un edificio necesita una base firme, la vida espiritual debe edificarse sobre la obra que Cristo realizó en la cruz. Toda construcción necesita un buen fundamento. Un edificio sin base firme, tarde o temprano se derrumba. De la misma manera, la vida cristiana necesita un fundamento sólido, y ese fundamento es la cruz de Cristo. Sin ese fundamento, la fe se vuelve superficial. Y hay muchos que buscan evitar el sufrimiento a cualquier costo, e incluso la vida espiritual se debilita. Efesios capítulo 5, verso 2 dice: y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Jesús se dio a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios. Jesús sabía que después del sufrimiento venía la recompensa. Y muchas personas quieren una vida espiritual sin sacrificio, sin entrega, sin sufrimiento. Pero el Evangelio siempre pasa por la cruz. Sin el fundamento de la cruz, la fe se vuelve superficial. Sin el fundamento de la cruz, se busca evitar el sufrimiento a cualquier costo. Sin el fundamento de la cruz, la vida espiritual se debilita. La cruz en la vida cristiana implica obediencia, entrega y confianza en Dios, incluso en medio del dolor e incluso en medio de la adversidad. Y Jesús es el ejemplo perfecto de obediencia y entrega. Aunque era Dios, hecho hombre, se humilló y obedeció hasta morir en la cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ahora, lo interesante de esto es que Jesucristo no solamente lo vivió, lo encarnó, también lo enseñó. Lucas 9, verso 33 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada día, y sígame. La cruz no solamente fue el lugar donde Jesús murió. La cruz es el centro del Evangelio y el fundamento de nuestra fe. Su muerte no fue un accidente, tampoco fue una derrota. Su muerte fue la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. Lo leímos el domingo anterior. Juan 3:16, Dios entregó a su Hijo para salvar al mundo y Dios tomó la iniciativa para salvar al mundo entregando a su Hijo. Pero es interesante que hay una Biblia que es la traducción actual donde dice lo siguiente, de Juan 3, versos 16 y 17. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Lo interesante de esta versión es que está hablando Jesús en primera persona. Reflexionemos hoy día sobre 3 verdades sobre la cruz. El primer punto es nuestra condición ante la cruz. Vamos a seguir con la traducción en lenguaje actual, Colosenses 2, del 12 al 15. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Antes, ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Antes de la cruz, la humanidad estaba en una condición espiritual grave, muy grave. Primero, estábamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado rompió la relación entre Dios y el ser humano. Antes de la obra de Cristo, la humanidad estaba separada de Dios. Cargaba con la culpa del pecado y estaba bajo acusación. La Biblia describe esta condición como una deuda espiritual imposible de pagar. Primero, estábamos en una situación de separación con Dios. Y segundo, teníamos una deuda espiritual que era imposible de pagar. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz.
Eso aparece en Colosenses 2, verso 14. En el fondo era como si existiera un juicio legal contra nosotros, un juicio legal contra cada uno de nosotros. Eso significa que había cargos contra ti y contra mí. Había evidencia contra ti y contra mí. Había una sentencia contra ti y contra mí. Y no teníamos defensa alguna. Cada uno de nosotros tenía una deuda que estaba registrada en un documento que consistía en decretos en contra nuestra. Era como si existiera una demanda legal en nuestra contra. Alguien nos había demandado. Habían cargos, había un juicio, habían evidencia y no teníamos forma de ganar ese caso. Nuestros antecedentes estaban manchados por el pecado. No había manera de borrar el pasado ni de justificarnos delante de Dios. Pero había otra causa también, otro punto ahí, que había un acusador. Apocalipsis 12:10 dice, el acusador de nuestros hermanos los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, no solamente había culpa, sino que también había un acusador. Y lo más terrible es que estábamos sin defensa. El diablo acusaba día y noche delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta, hermanos, que esa era nuestra condición antes de la cruz. Esa era nuestra condición. Ese juicio lo teníamos absolutamente perdido. El pecado era la evidencia porque lo transgredimos. La ley era el castigo, la ley era el testigo de nuestra desobediencia. Y el diablo era el acusador. No había forma de justificarnos por uno mismo. El enemigo utilizaba el pecado como base para acusar al ser humano. Antes de la cruz, la humanidad estaba en una condición espiritual grave. Estaba separada de Dios, cargaba con la culpa del pecado y estaba bajo acusación. El diablo acusaba día y noche delante de Dios. Y eso no era todo. Además había un documento de deuda que estaba decretado, nuestra culpabilidad. En otras palabras, Valeriano, culpable. Eso era. Pero aquí se ve la gracia y la misericordia de Dios, nuestro Padre, porque no nos dejó en esa condición. Y el segundo punto es lo que Cristo hizo en la cruz. Pero Dios mismo tomó la iniciativa para reconciliar al mundo consigo. No fue el ser humano quien buscó a Dios primeramente. Fue Dios quien envió a su Hijo. Fue su Hijo quien cargó con el pecado de cada uno de nosotros y de toda la humanidad y de todas las generaciones. Fue su Hijo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo.
Jesús, aunque era Dios, hecho hombre, se humilló y obedeció hasta morir en la cruz. Su muerte no fue una derrota. Su muerte no fue un accidente. Su muerte fue la expresión del amor de Dios por la humanidad. Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, para salvar al mundo. Antes de la cruz, la humanidad estaba en una condición espiritual grave, separada de Dios, cargaba la culpa del pecado, estaba bajo acusación y el diablo acusaba de día y de noche delante de Dios. Y había un documento de deuda, un decreto, donde claramente expresaba nuestra culpabilidad. La cruz fue el plan de Dios para salvar al mundo. La cruz revela el amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. La cruz es la mayor demostración del amor de Dios. La cruz es la mayor expresión de Dios de amarte a ti y a mí. Por eso que mucha gente que tienen vacíos en su vida se ven impactada por los faltantes en su vida cuando uno le dice, guiado por el Espíritu de Dios, Cristo te ama. Jesús no murió por personas perfectas. Murió por pecadores. Romanos 5, verso 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la cruz revela el amor de Dios, pero también la cruz revela el pago que hizo Cristo por nuestra deuda. Lo que nosotros no podíamos pagar, Cristo lo pagó. Y Colosenses 2:14 lo dice muy claramente, canceló el documento de deuda clavándolo en la cruz. La deuda fue cancelada completamente, no parcialmente, no temporalmente, totalmente. Pero hay otro hecho en la cruz. Es que en la cruz, Cristo derrotó a los poderes espirituales. La cruz no solamente hubo el perdón de pecados, también derrotó al enemigo. En Colosenses 2, el verso 15 dice, despojó a los principados y potestades. Y después añade, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se dan cuenta la importancia de la cruz para la fe cristiana, para la fe de un ser humano? Ustedes estaban muertos, dice la Escritura, pues eran pecadores, no formaban parte del pueblo de Dios. Ahora Dios
les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlo como prisionero en su desfile victorioso. En la cruz, Cristo desarmó a las fuerzas espirituales del mal. La palabra despojar, que sale en algunas versiones literalmente, significa desarmar o desnudar. Es la imagen de un enemigo al que se le quitan las armas y los deja sin poder. Por eso que el creyente no debe vivir bajo temor, sino que debe vivir bajo la autoridad y la soberanía de Cristo. El enemigo solo puede actuar cuando se le da lugar, porque ya Cristo obtuvo la victoria. Cuando Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, estaba declarando que ningún poder espiritual tiene autoridad independiente sobre los hijos de Dios. El enemigo no puede actuar con libertad sobre tu vida. Solo opera cuando se le da espacio. El enemigo no tiene autoridad propia porque Cristo lo desarmó en la cruz. Por eso que la Escritura dice, ya no vivimos bajo el temor. Vivimos bajo autoridad de Cristo. El espíritu maligno no te puede afectar más, a menos que tú se lo permitas. Él no tiene autoridad propia. Tiene autoridad porque tú le das autoridad. Y brevemente no me voy a detener en este punto, porque probablemente el próximo domingo continúe en este punto. ¿Cuándo le das autoridad? Cuando pecas, cuando pecamos, cuando mentimos, cuando robamos. ¿Cuándo le das autoridad? Con resentimiento, la falta de perdón. ¿Cuándo le das autoridad? Cuando quieres vengarte, cuando odias, cuando el famoso chisme, la crítica, el juicio, eso es pecado. Cuando no amamos ni siquiera a nuestros enemigos, porque el amor de Dios abarca amar a nuestros enemigos. Y paro ahí porque si no me entusiasmo y queda el mensaje hasta ahí. El creyente, afirmando en la fe y en la autoridad de Cristo, puede resistir y declarar libertad. Hoy día lo hemos declarado, lo hemos cantado. Pero no porque tengamos poder propio, sino porque Cristo ya venció y venció en la cruz. Es necesario grabar estas verdades en nuestro corazón, hermanos amados. Pertenecemos a Dios. Somos de su posesión. No pertenecemos al diablo.
Él no tiene derecho legítimo sobre tu vida, a no ser que tú abras puertas, ventanas o un pequeño agujero. La cruz de Cristo es la manifestación del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia. Es el camino de salvación, es el camino de la reconciliación. Por medio de la cruz, Dios reconcilió al ser humano consigo mismo. Por medio de la cruz reconcilió a los pueblos entre sí. Por medio de la cruz reconcilió incluso al universo entero. Por medio de la cruz derrotó el poder espiritual de maldad. Por medio de la cruz nos dio libertad. Y ahora podemos llamarlo Padre, porque hemos sido reconciliados con Él. Papá, Abba Padre. Cuando estoy con ustedes, Padre nuestro. Cuando estoy solo, papito mío. Papito mío. Y el otro punto es los resultados de la cruz. La cruz produce resultados poderosos en la vida del creyente. Reconciliar todas las cosas. El pecado de Adán afectó toda la creación. No dañó solamente la relación personal del hombre con Dios. Trajo corrupción y desorden a todo. Pero Cristo vino a reparar todo y lo hizo por medio de la cruz. La obra de Cristo no solo afecta a individuos, sino a toda la creación. Y el plan de Dios es reconciliar el universo entero por medio de Cristo. Porque no nos olvidemos, hermanos, que se produjo un cataclismo universal cuando Satanás se rebeló contra Dios. Colosenses 1, 16 al 22 enseña que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, que Él existía antes de todas las cosas, que en Él habita toda la plenitud divina. Por medio de su muerte en la cruz, Dios reconcilió todas las cosas consigo mismo. Dios no estaba pensando únicamente en la humanidad, estaba reconciliando todo el universo. Cristo no es solamente el Salvador de individuos, es el Señor de la creación. Es el Señor de su obra cósmica y eterna. Otro resultado de la cruz fue la salvación. La salvación no es algo futuro. La salvación empieza ahora. La salvación no es un tiempo futuro, porque algunos están esperando morirse para ser salvos. La salvación es actual y presente. Efesios 2:5, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Y en otros pasajes habla de vida abundante. Como leíamos, ustedes están muertos, pues eran pecadores, no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora, dice, no mañana, pero ahora Dios le ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La cruz, que era un instrumento para los romanos de tortura, de dominio, de muerte, se convirtió en un instrumento de Dios para salvar, para sanar, para restaurar, para liberar. Lo que el Imperio Romano usaba para destruir,
Dios lo usa para redimir. La cruz, que era un instrumento romano de tortura y muerte, se convirtió en el instrumento de salvación de Dios. Por medio de ella, Cristo canceló las deudas del pecado. Por medio de ella, derrotó a los poderes espirituales. Por medio de ella, reconcilió al ser humano con Dios. Los resultados de la cruz es reconciliarnos con Dios. Colosenses 1, verso 22. Ahora Dios los ha reconciliado. Y después dice, para presentarlos santos y sin mancha. Por eso que ahora podemos llamar a Dios Padre. Dios nos hizo sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Y lo hizo para que podamos presentarnos ante Él, libres de pecado, libres de culpa. ¿Se acuerdan que Jesús sanó a una mujer encorvada? Hay muchos que caminan con una tremenda mochila a sus espaldas, con culpa, con resentimiento, con enojo, con falta de perdón, con vacíos, faltantes. Pero el sacrificio de Cristo, surgen 3 grandes beneficios para el creyente: salvación, sanidad, reconciliación con Dios. Cuando hablo de sanidad, hermanos, hablo no solamente la sanidad que el Señor te puede sanar el cuerpo de alguna enfermedad. El Señor también a muchos, y a lo mejor a todos, tiene que sanar nuestra alma, tiene que sanar nuestra voluntad, tiene que sanar aún nuestras emociones, nuestros sentimientos, tiene que sanar nuestra mente, porque en nuestra mente hay cada pensamiento que atentan contra la soberanía y la creación de Dios incluso. La cruz es el único camino de reconciliación con el Padre. No teníamos ninguna posibilidad de reconciliarnos con Él por nuestros propios medios. La relación estaba tan rota que no había cómo podía ser restaurada si no fuera por la cruz. La separación seguiría existiendo, hermanos. La salvación no es algo futuro, comienza ahora. Él quiso reconciliar al mundo consigo mismo. Nosotros necesitábamos la reconciliación, pero también era el deseo de Dios. También era el deseo de Dios, y era tan grande su deseo que lo hizo una realidad enviando a su propio Hijo. Ese amor llegó a tal punto que entregó a su Hijo para morir en una cruz, en un instrumento cruel de tortura, con el fin de presentarnos sin pecado y sin culpa. Lo único que tú no pudiste hacer, lo único que yo no pude hacer, lo que ningún ser humano pudo o puede hacer, Dios lo hizo. Pero también la cruz nos dio una nueva humanidad. Dice que la Escritura que la cruz también rompió divisiones entre las personas.
Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Por medio de la cruz, Cristo puso fin a la enemistad. Y si tienes enemigo, te doy una mala noticia o una buena noticia, depende de cómo lo mires. Te falta cruz. Perdona que sea tan sincero. Si yo tengo un enemigo es porque me falta cruz. Porque por medio de la cruz, Cristo puso fin a la enemistad y reconcilió en un solo cuerpo a los dos grupos, dice, que estaban separados. Y ahí se está refiriendo a los gentiles y a los judíos. Pero cuidado, hermano, porque aún siendo nosotros cristianos, tratamos como gentiles a los hijos, o gentiles a la esposa, o como gentiles al esposo. En Cristo nace una nueva humanidad. Pero la cruz trae reconciliación entre las personas. Reconciliarnos con Dios. La cruz también une a los seres humanos. En Cristo desaparece la división entre judíos y gentiles, formando una nueva humanidad. Y si quieren saber un poquito más de esto de la separación, lean Gálatas por ahí, cuando habla de la obra de la carne y las obras del Espíritu. ¿Cómo vamos? ¿Estamos? Yo soy el malo aquí. Está muy buena, pero yo tengo que concentrar el tiempo. Bien. El último punto, bien breve. La respuesta del ser humano. La predicación apostólica se basa en dos verdades fundamentales: la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Esto es tan fundamental y es tan necesario, porque hasta nuestra confesión para ser salvo gira en estos dos temas. La salvación se recibe creyendo y confesando estas verdades. Romanos 8, 9, 10. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si tú lo crees y lo proclamas, serás salvo. Porque murió en la cruz y Dios lo resucitó, demostrando que Él es Señor de todo. La salvación se recibe creyendo y confesando la obra de Cristo. La obra de Cristo. ¿Sabe cuál era el énfasis de la predicación apostólica? Tenía dos pilares: la cruz y la resurrección. Jesús murió en la cruz. Dios lo levantó de los muertos y hoy es Señor. Jesús murió y resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. Pónganse de pie. Señor, damos gracias por tu amor y tu misericordia y por tu gracia con la cual nos has sostenido.
La cruz fue un lugar de humillación, un lugar de sufrimiento, un lugar de vergüenza. Pero tú, Padre Santo y Dios Todopoderoso, transformaste ese lugar en victoria y salvación. Porque por medio de la cruz, nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra deuda fue cancelada. El enemigo fue derrotado y nosotros reconciliados contigo. Qué tremendo las expresiones de Pablo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros la cruz no fue un lugar de derrota, ni un lugar de victimizarse. Fue la mayor victoria de Dios para salvar al mundo. Porque lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, Dios lo hizo por nosotros. Por eso que el desafío que tenemos, que cualquiera que no tome su cruz y me siga no es digno de mí, dijo Jesús. Señor, damos gracias por esa obra maravillosa de la cruz. Pero también pido de que tú nos des sabiduría y entendimiento. Abre nuestro entendimiento y danos revelación de esto. Porque por medio de la cruz y la resurrección tenemos respuesta a todas las cosas. Gracias, gracias Jesucristo por ocupar el lugar de cada uno en la cruz. Y gracias Espíritu Santo por guiarnos en este proceso de reconciliación con el Padre y con el prójimo. En el nombre de Jesús. Amén.